Vamos a dar, vamos a empezar la sesión de hoy. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están jóvenes estudiantes de la Academia APU, postulantes a la Universidad de San Marcos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días también, Frank Morán y todos los integrantes de este grupo. Listo. Continuando con el avance de la historia del mundo, el día de hoy vamos a tocar este tema, el feudalismo. El feudalismo. Hoy tenemos que entender qué fue esto del feudalismo, ya eh, cómo funcionó el sistema feudal hace 1000 años, allá en el continente europeo. ¿Qué causas provocaron la formación del feudalismo? ¿Qué características tiene este sistema en lo económico, social, político? También tenemos que destacar la importancia de la Iglesia Católica en estos años, de la Edad Media. Así que, muchachos, tenemos un tema importante a desarrollar. Ha venido muchas veces en examen de admisión de San Marcos, así que vamos, ¿no? Vamos con este tema. Y también nos va a servir para la historia del Perú, ya que en el Perú también se aplicó el sistema feudal durante el virreinato. Y lo primero que tenemos que hacer es darle un concepto a esto del feudalismo. Un concepto. Y revisando, encontramos varios conceptos de lo que es el feudalismo, varios conceptos, algunos más, digamos, amplios y otros conceptos más restringidos. Por ejemplo, cuando hay quienes conceptúan al feudalismo como un conjunto de relaciones entre señores y vasallos, en la que ambos tenían pues obligaciones frente al otro. En mi opinión, ese concepto es muy restringido y abarca únicamente lo que llamaremos el vasallaje, que claro, fue un elemento importantísimo en el feudalismo, pero el feudalismo no solo era eso, no solo era el vínculo entre los señores y los vasallos, era algo más amplio. Otro concepto que le damos al feudalismo, y lo vamos a colocar acá, es que el feudalismo es un modo de producción. Esto siguiendo la teoría marxista de la historia, el llamado materialismo histórico. Recuerda que decíamos que a lo largo del tiempo se han dado varios modos de producción, varias formas de organización en la que las sociedades han producido los bienes que necesitan. Hemos hablado de la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, ahora no, hablamos del feudalismo y hablaremos después del capitalismo. Así que si enumeramos de esa manera, podemos decir que el feudalismo fue el tercer modo de producción. El tercer modo de producción. ¿Ya? Claro, Torres, hemos estudiado ya al esclavismo, que fue el segundo modo de producción, y a la comunidad primitiva lo estudiamos pues en las primeras clases, que fue el primer modo de producción, ¿no? Así lo hemos considerado. Hoy tenemos que estudiar al tercer modo de producción. Y en efecto, ¿cómo se va a producir la riqueza en este feudalismo? Pues va a ser distinto a cómo se producía en tiempos del esclavismo. En el feudalismo se va a utilizar la mano de obra de siervos. En cambio, en el esclavismo se utilizaba la mano de obra de esclavos. Los siervos no son esclavos, son hombres semilibres, vamos a llamarlos así, ¿ya? Semilibres. No son esclavos como ocurría pues en la Edad Antigua. Para nosotros vamos a colocar acá un concepto más amplio del feudalismo, ¿ya? El más amplio que podamos. Voy a anotar que el feudalismo fue un sistema que abarcó tanto lo económico, ¿no? Todo el aspecto económico, la estructura económica de la sociedad de este tiempo, lo social, cómo estaba organizada la sociedad en esos años, hablaremos de estamentos en un momento, y también lo político, porque en efecto
el feudalismo tiene una característica política que lo diferencia de otros tiempos, lo que llamaremos la autarquía, o mejor, la poliarquía. Muy bien. Este sistema feudal que estamos empezando a estudiar se desarrolló en diferentes lugares. Podemos encontrar el feudalismo en China, en Japón, en Rusia, inclusive en el Perú, ya en tiempos del virreinato, e inclusive ya en gran parte de la historia de la República del Perú encontramos la presencia del feudalismo en el interior del país, ¿no? En el campo, en lo rural. Pero el feudalismo que vamos a estudiar el día de hoy es el feudalismo europeo, especialmente el que se desarrolla en Europa occidental, en Europa occidental, ¿ya? Para los que se han olvidado, pues Europa occidental viene a ser el lugar donde están hoy, pues Francia, ¿no? Alemania, Inglaterra, España, Italia, Suiza, Bélgica, etcétera. Europa occidental. ¿Y por qué nos interesa más Europa occidental? Porque vamos a estudiar el feudalismo que surgió a partir de la desintegración del imperio carolingio, que estudiamos la semana pasada. Deben estar fresquecitos con quién fue Carlomagno y sus aportes, pues, en la historia europea. ¿Ya? Muy bien. ¿Y en qué parte del mundo se desarrolló el imperio carolingio? ¿En qué parte del mundo? Pues no fue en Asia, ni en América del Sur, ¿no? Fue en Europa occidental, ¿ya? Por eso, de lo que quede del imperio carolingio, brotará este sistema feudal, ¿ya? En Europa occidental. Muy bien, y dice durante la Edad Media. ¿Ya? Está bien, en efecto, durante la Edad Media se desarrolló el sistema feudal, pero siendo un poquito más precisos, no fue en toda la Edad Media, no, porque en los primeros siglos de la Edad Media el feudalismo todavía estaba, digamos, formándose, estaban sumándose algunos de sus elementos. Recién a partir del siglo IX, años 800 tantos, es que podemos decir que el feudalismo recién a partir del siglo IX surge, ya se desarrolla, ¿no? A partir de ese tiempo, ¿no? Ya siglo IX, X, XI, XII, hasta el siglo XIII vamos a marcar el auge del feudalismo, ¿ya? Y ya a partir del siglo XIII en adelante, pues el feudalismo ya va a ser un sistema en decadencia. Y cuando un sistema decae, pues nace otro sistema, ¿sí? Que busca tomar su lugar. Por eso hablaremos la próxima semana ya, cuando el feudalismo señalaremos ya estaba en crisis, pues hablaremos de un nuevo sistema económico social, de un nuevo modo de producción. La próxima semana hablaremos de los orígenes del capitalismo. ¿Ya? Hoy nos centramos en el feudalismo, el sistema que existió antes del capitalismo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más anotamos? Ah, justamente en qué siglos se desarrolló el sistema feudal. Siglo IX al siglo XIII. Entonces, estamos destacando una parte de la Edad Media. No en toda la Edad Media, sino en una parte de la Edad Media, del siglo IX al siglo XIII, cuando el feudalismo se desarrolla en este continente europeo, en esta Europa occidental. ¿Y cómo le podemos llamar a esta parte, a esta etapa feudal? Pues le podemos llamar medioevo. Ya, medioevo. Otros le llaman la alta edad media. ¿Ya? Yo acá prefiero hablar de lo medieval para referirme a la época feudal en la historia de Europa. Muy bien, entonces estamos dando algunas, ¿no?, ideas al respecto. A ver, están comentando. A ver,
en el siglo X es medioevo. Pues sí, como vemos, estamos considerando que el siglo X está dentro del medioevo. Ajá, y justamente en el tema de hoy tenemos que ubicarnos, siglo IX, X, sobre todo esos siglos, 9, 10, ¿no? Hasta el siglo XI, digamos. Ya la próxima semana tenemos que hablar de las cruzadas, que empezaron en el siglo XI, se desarrollan en el XII hasta el XIII. Y así vamos a seguir avanzando. En este sistema se evitaba la felonía. Allá habían caballeros, ya. Sí, pues la felonía es la traición. Ujú. Pero no la traición, ¿no? De una pareja con otra, ¿no? Sí, o la traición de un vasallo para con su señor, de un caballero para con su señor. Eh, ya hablaremos sobre el vasallaje en un momento y sobre el juramento de fidelidad que hacían estos caballeros. Um, a ver, eh, es cierto, Tueros, el feudalismo sigue existiendo en el siglo XV. Por si acaso, aclaremos, yo no he mencionado para nada que el feudalismo desaparece en el siglo XIII. No he utilizado el término desaparece, se elimina. No, 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 no. El feudalismo sigue existiendo inclusive más allá del siglo XV. Lo que acá estamos aclarando es que el feudalismo surge en el siglo IX y hasta el siglo XIII podemos decir que se desarrollaba con fuerza. Pero ya a partir de aquí, el feudalismo vive su crisis, su decadencia. ¿Ya? Entonces había llegado a lo más alto y ahora está pues decayendo, decayendo. Pero el feudalismo no es que muere en el siglo III, para nada. Seguirán existiendo señores feudales siglos más. El feudalismo seguirá existiendo. Miren que cuando estudiemos la Revolución Francesa, y esta revolución se dio a finales del siglo XVIII, el feudalismo seguía vivo. ¿Ya? Justamente una causa de la Revolución Francesa, ¿cuál fue? Pues la necesidad de liquidar a un sistema feudal que a pesar de la crisis se mantenía, ¿ya? Se aferraba a seguir existiendo, ¿no? ¿Ya? Así que el feudalismo va a seguir existiendo hasta la edad contemporánea, ¿no? ¿Ya? En algunos lugares más atrasados, el feudalismo va a llegar hasta el siglo XX, hasta el siglo XX, cuando hagamos la Revolución Rusa, que se dio en 1917, diremos que una causa era que hasta ese tiempo había sobrevivido el feudalismo en Rusia. ¿Ya? Muy bien. Entonces el feudalismo morirá tiempo después, dependiendo del desarrollo de cada lugar, ¿no? En algunos muere más antes, en otros pues después. ¿Ya? ¿Ya, muchachos? Entonces, estamos señalando que el feudalismo nace en el siglo IX, pero su muerte ya será pues ya mucho después, dependiendo de dónde estemos. ¿Ya? Los países más modernos serán aquellos que eliminen el feudalismo de una manera más temprana. Y los países más atrasados, lamentablemente vamos a incluir a Perú en ese grupo, pues serán aquellos que conserven el feudalismo más tiempo, los que más se tarden en pasar al capitalismo o al socialismo, ¿no? En otros casos, como veremos en el siglo XX. Bien, muchachos, sigamos a ver. Ya mencionamos que el feudalismo es considerado el tercer modo de producción. ¿Y por qué hablamos de feudalismo? ¿De qué viene este término, feudalismo? ¿Ah? Esclavismo venía pues de esclavos. En el sistema esclavista, lo fundamental pues eran los esclavos, ya que eran la principal mano de obra para generar riqueza. Y cuando hablamos del feudalismo, pues, ¿qué es lo que destacamos con este nombre? ¿Mm? Los señores feudales. Claro, los señores feudales, así es, ¿ya? ¿Y por qué le llamamos señores feudales, no? También podría ser la pregunta, ¿no? Pues como verás, estos nombres, feudalismo, feudales,
viene del término feudo, feudo, ya que va a ser pues lo más importante eh, en lo económico en este sistema, ¿ya? ¿Y qué es un feudo? Pues un feudo es una gran propiedad territorial, ¿ya? Es una enorme tierra agrícola que le pertenece a algún noble, ¿sí? Un feudo. A ver, ¿qué están anotando los muchachos? Ujú, claro, así es, ya, correcto. Los feudales se creían reyes, soberanos, porque poseían grandes tierras. Muy bien, entonces, los feudos son las grandes propiedades territoriales. Y los feudales o señores feudales eran pues la nobleza guerrera de este tiempo. Por eso coloco a este guerrero a caballo. Ellos eran la nobleza guerrera que dominó Europa Occidental en este tiempo. Eran los protagonistas de este sistema feudal, los feudales, o sea, los dueños, los poseedores de esos feudos. Y al poseer feudos, controlaban a la masa de gente, porque esa gente vivía en esos feudos y los señores pues tenían el control frente a ellos. Y tanto poder adquirieron estos señores feudales, esta nobleza guerrera, que no le hacían caso a los reyes, que al rey lo miraban como un igual, ¿ya? No le temían a los reyes. Los reyes habían perdido poder en estos tiempos. Así que destacaremos en este tema a estos hombres, que aquí nos vemos, en este caso, ¿no? Un hombre a caballo, con armadura completa, ¿sí? Con una espada larga. Muy bien, entonces a este hombre le podemos llamar de varias maneras. Caballero, bellador, noble, señor feudal, feudal, ¿ya? Distintas formas de llamar, pues, a este sector de la sociedad, pues, que tuvo el control de Europa Occidental en estos siglos. Mm, a ver, me están preguntando, ¿en qué país de Europa Occidental inicia el feudalismo? Allá, sí, es una buena pregunta. Ahora, yo no diría que todos están de acuerdo en que en un país se origina el feudalismo, pero de lo que he revisado, pues se señala que sería Francia, ya que, como estábamos señalando al inicio, el feudalismo que estamos estudiando es el feudalismo que surge tras la desintegración del Imperio Carolingio. Y como recordarán, el Imperio Carolingio fue un imperio creado por los francos, ¿sí? Por los franceses, como le diríamos actualmente, ¿ya? Así que nos podemos ubicar en Francia. Además, un nieto de Carlomagno, llamado Carlos el Calvo, rey de Francia en este siglo IX, a través de una serie de, digamos, decretos, leyes o capitulares, prácticamente les entregó el poder a los nobles, ¿ya? Le dijo a la gente, busquen un noble que los proteja, ya que yo no puedo hacerlo, ¿ya? Y les dio la tierra a los nobles. Y de esa manera, pues, podemos decir que en Francia fue donde empezó este sistema feudal. Muy bien, entonces colocábamos que los señores feudales fueron los que tuvieron el poder tanto económico como social y político, ¿ya? Económico porque eran dueños de la tierra, social porque controlaban a la gente, ¿ya? Y político porque se comportaron como si fueran reyes, inclusive hasta usaban corona, sin ser reyes, pero tanto era su poder pues que querían hasta verse como reyes. Este feudalismo
en el aspecto político, fue un tiempo en el que los nobles igualaron a la realeza. ¿Sí? Pone que la realeza, los reyes, están arriba, ¿no? Y poquito debajo, la nobleza. La nobleza igualó a la realeza en este tiempo. ¿Ya? Muy bien, así que sigamos a ver. Estamos señalando que el feudalismo surge en el siglo IX, ¿ya? Pero algunos elementos, algunas características del feudalismo ya se estaban formando desde tiempo atrás. Entonces, a eso le podemos llamar los antecedentes del feudalismo. Los antecedentes del feudalismo, ¿ya? Así es, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, eh, tenemos un momento en que nacemos. Yo nací hace ya muchísimo tiempo atrás, ya en la época feudal, van a decir, pero antes que naciéramos ya nos estábamos gestando en el vientre de nuestra madre. Ya hubo pues una concepción y todo lo demás, ¿no? Ya, ya, por favor, respeto a las canas, ¿ah? Ya, aunque no tengo canas, pero ya se están formando ya. Eh, Muy bien, entonces vamos a hablar de un antecedente del feudalismo, ¿ya? El colonato. El colonato. No recuerdo si lo hemos visto ya antes, cuando estudiábamos al Imperio Romano, ¿ya? Eh, gracias, Indira. ¿Ya? Gracias. Este, Así es, ¿no? Como hay gente, buena gente, que hasta tienen que mentir, pues, para, ¿no? Que no se sienta mal a otra persona, ¿no? Ya, por eso, gracias. Eh, ya, sí, seguramente, ¿no? Ya, tengo un hijo de 10 años, así que no creo que tenga esa edad, ¿no? Ya, así que vayamos mejor con el colonato. A ver, ¿qué fue el colonato? A ver, señalamos que el colonato, para empezar, fue un antecedente del feudalismo. Un antecedente, ¿ya? Es decir, pues algo que se desarrolló con anterioridad a este siglo IX, pero que está vinculado, ¿no?, al sistema feudal, ¿ya? Muy bien. A ver, para entender esto, recordemos lo que acabamos de decir. Mientras en el esclavismo, la mano de obra principal eran los esclavos, ¿sí? Gente que no tiene nada de libertad, ningún derecho. En el feudalismo, la principal mano de obra son los siervos, ¿ya? Así le vamos a llamar. Hombres que en teoría eran libres, pero en la práctica eran solo semilibres. Los siervos son la principal mano de obra en la época feudal. Muy bien. ¿En qué momento vemos que la mano de obra esclava comenzó a ser reemplazada por mano de obra libre? Pues a finales de la historia del Imperio Romano. Así que, muchachos, retrocedemos, nos vamos un poquito más atrás en el tiempo, nos vamos al siglo III, ¿ya? Después de Cristo, cuando el Imperio Romano inicia su crisis, ¿ya? Nos vamos al Bajo Imperio Romano. Muy bien, pues en ese tiempo, siglo III, el esclavismo, que era el sistema de producción que se daba en Roma, el esclavismo inicia su crisis. Roma ya no se expandía, Roma ya no incorporaba más esclavos a su sociedad, ya no capturaba más prisioneros para aumentar la mano de obra esclava, no. Y como Roma no se expandía, el Estado romano no tenía ya los recursos de antes, ya que era una economía basada en el saqueo de otros pueblos. Entonces, el Estado romano aumentó los impuestos, que la gente que vive dentro del imperio sostenga los grandes gastos que el Estado romano tenía. Muy bien, entre estos impuestos estaba el elevar los impuestos a los esclavos, ¿ya?
Claro, Mel, en este tiempo, siglos 3, 4, se vivía una crisis interna en el Imperio Romano. Ya estamos recordando justamente una parte de esa crisis. Entonces, ¿qué pasaba con un romano dueño de grandes tierras? Un latifundista, vamos a llamarle, ¿ya? No feudal, porque el término feudal lo vamos a utilizar para la Edad Media, ¿ya? En tiempo de Roma, a los grandes propietarios de tierra le llamamos latifundistas. Entonces, para un latifundista, el poseer muchos esclavos era costoso porque había que pagar mucho impuesto al Estado. ¿Cómo se podía evadir el pago de ese impuesto? Dándole la libertad a los esclavos. Pero si le damos la libertad, ¿quiénes van a producir la tierra? ¿Quiénes van a trabajar? ¿Quiénes van a hacer la mano de obra? Pues ellos mismos, pero ya no como esclavos, sino como hombres libres. Entonces, en ese contexto surge esto que estamos llamando el colonato. El colonato fue una forma de arrendamiento de tierras. Entonces, un latifundista romano lo que hacía era parcelar su tierra y arrendarla a estos hombres libres. ¿A qué hombres libres? Pues a los ex esclavos, llamados libertos en la historia romana. O también arrendar estas parcelas a los bárbaros que pacíficamente estaban ingresando al Imperio Romano. A estos agricultores, libertos o bárbaros, se le conoce con el término de colonos. Colonos. A estos hombres que van a trabajar la tierra. Y por el nombre de ellos es que a este arrendamiento se le conoce como el nombre de colonato. Muy bien, ¿qué representa? ¿Qué evidencia el colonato? Lo que evidencia es que a finales del Imperio Romano, el sistema esclavista entró en crisis. Y a través del colonato, a través de esta forma de arrendamiento de tierras, se está reemplazando poco a poco a los esclavos por hombres libres, ¿ya? En el trabajo agrícola, ¿ya? Justamente lo que nos permite ver el colonato es que el esclavismo está en decadencia y está surgiendo, digamos, los gérmenes, ¿ya? ¿No? Aquello que va a dar vida con el tiempo al sistema feudal. Porque en el sistema feudal, los esclavos no son la principal mano de obra, sino hombres libres, que en la práctica eran solo semilibres, porque vivían en tierras de un señor feudal. ¿Ya? Así que el colonato, como un sistema de arrendamiento que evidencia la crisis del esclavismo, es un antecedente de lo que será pues el feudalismo más adelante. ¿Ya? Muy bien. A ver, me preguntan qué significa el término colonato. Ya, justamente, colonato, acá no lo he notado, eh, es una forma de arrendamiento de tierras. Arrendamiento es alquiler, ¿sí? Alquilamos habitaciones, en un hotel se alquilan habitaciones, pues podemos también alquilar o arrendar tierras. Ya, tú posees, es mi tierra, pero yo te lo entrego, tú lo trabajas, tú generas frutos y me pagas una renta. Entonces el colonato es una forma de arrendamiento de tierras que existió en el Imperio Romano. A ver, ¿qué más dice? Colonias. Colonias son aquellos territorios fuera, ¿no?, del territorio original que son poblados por estos hombres. ¿Ya? El término colono puede tener pues varios significados, ¿no? Colono puede ser aquel migrante que llega a poblar, ¿no?, un territorio fuera del territorio original y él forma una colonia, o colonos pueden ser pues los agricultores, los campesinos, como en este caso estamos utilizando, ¿ya? Muy bien. Listo, entonces vamos a pasar
Y vamos a ubicarnos en el siglo IX, ¿ya? Para hablar de los inicios del sistema feudal. A ver, entonces, si el feudalismo surge en el siglo IX, eh, pasaba que el sistema esclavista estaba cada vez ya peor, ¿no? Una crisis que iba creciendo, ¿no? Así que señalamos como primera causa la crisis del sistema esclavista. Porque si el esclavismo estuviera aún fuerte, ¿ya? Si el sistema esclavista aún fuera un modo de producción que generaba mucha riqueza para la élite, las élites, seguiría, ¿no? El esclavismo. Pero el esclavismo, pues, había entrado en crisis. Era un modo de producción poco productivo, que no generaba las riquezas que las élites esperaban. Así que, frente a esto, se construye otro sistema, otro modo de producción, que llamamos el feudalismo. Mm, a ver, me están preguntando, a ver, supongo sobre el colonato. Cuando se trabajaba en las tierras, se pagaba el alquiler de esas tierras. Claro, justamente eso es arrendamiento. Igual que cuando ocupamos la habitación en un hotel, pues tenemos que pagar no, tenemos que pagar lo que corresponda, ¿no? Así es, ¿no? Alquilamos, no sé, un auto, pues tenemos que pagar, ¿no? Eh, el alquiler, ¿no? Igual pasa con el arrendamiento de tierras, igual, ¿ya? Entonces, un esclavo no paga un alquiler, porque él es propiedad del amo. La tierra es del amo, el esclavo es del amo, pues el amo lo que hace es darle de comer al esclavo, darle un lugar donde descanse, ¿no? En cambio, un hombre libre, pues, que arrienda un pedazo de tierra, pues tiene que pagarle una renta al dueño de la tierra, ¿sí? Todos los libertos, los colonos que estamos señalando en el colonato, pagaban una renta. Si el dinero, pues, no circula como debía ser, entonces entregaban, pues, en especie, es decir, entregaban una parte de su producción. Esto mismo es lo que va a ocurrir en el feudalismo. En el feudalismo, los siervos van a ocupar parcelas de tierra dentro de un feudo y van a tener que pagarle una renta o tributos al señor feudal, ¿ya? Por estar ocupando una parcela, por estar arrendando una parcela del señor feudal. Por eso el colonato y el feudalismo están vinculados, ¿ya? El colonato es un arriendo de tierras que más nos recuerda al feudalismo que al esclavismo. Bien, volviendo entonces al siglo IX, ¿qué pasó en el siglo IX para que el feudalismo surja, ya, con todas sus características? ¿Qué pasó en este siglo IX? Pues ya lo vimos la semana pasada. Un imperio, ya, desaparece. No me refiero al imperio romano de Occidente, ¿ah? Me refiero a uno que lo imitó, que trató de tomar el lugar, ¿no?, del imperio romano de Occidente. Un imperio que Carlos Magno había fundado. Ajá. ¿A qué imperio me refiero, chicos? Me refiero, por supuesto, al... ¿A cuál, a cuál? A ver, díganme. Ujú. Ya, a ver. Entonces, ahí está, por fin un valiente. Ya, ¿cómo que si puedo repetir la pregunta? Ya, eh, muy bien. Lo disculpo porque es sábado, muchachos, en la mañana, y como que genéticamente estamos ya predispuestos, pues, a despertar los sábados a las 10 de la mañana. A ver,
Le decía que un imperio que estudiamos la semana pasada desaparece en el siglo IX y esa desaparición es considerado causa fundamental para el surgimiento del feudalismo. ¿A qué imperio me refiero? Ya, ahora sí está claro, ¿ah? Ya, ok, ahora sí, gracias, Torres. Ajá. Ajá, gracias Evelyn, ya, y también Mel. Así es, el imperio carolingio, en efecto, ¿ya? Es una pregunta clásica, muchachos, ¿no? En la pre de San Marcos la repetían pues todos los años esta pregunta, ¿no? Ya, es la pregunta de siempre, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, eh, vamos a ponerlo ya acá. Ahí está, la desintegración del imperio carolingio. ¿Qué ocurrió en el año 843? ¿Ya? Cuando ya Carlomagno, el que había fundado este imperio, ya estaba muerto. ¿Quiénes estaban vivos? Pues tres nietos de Carlomagno. Se llamaban Carlos el Calvo, Lotario y Luis el Germánico. Estos nietos de Carlomagno fueron los que se repartieron el territorio imperial en tres, un pedazo para cada uno. Todo esto con la firma del Tratado de Verdún, ¿sí? El Tratado de Verdún. Muy bien. Con esta partición del Imperio Carolingio, dijimos la semana pasada, podemos decir que el imperio ha muerto, ha desaparecido. Ha desaparecido el Imperio Carolingio. Y ahora podemos hablar pues de un reino de Francia y así, ¿no? Ya por separado. Me preguntan si Carlomagno tuvo hijos. Sí, tuvo hijos Carlomagno. ¿Ya? Acá me he saltado, ¿no? Tras la muerte de Carlomagno, gobernó el único hijo que le quedó vivo, se llamó Luis el Piadoso o Ludovico Pío. Y tras la muerte de Luis el Piadoso o Ludovico Pío, es que debió gobernar Lotario, hijo de Luis el Piadoso, nieto de Carlomagno. Pero él tenía hermanos que le hicieron la guerra para tener también una parte del poder. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Muy bien. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿y por qué la desaparición del imperio carolingio genera el feudalismo? ¿Por qué? ¿Ya? A ver, imaginemos que Carlomagno todavía estuviera vivo, ¿ya? Imaginemos que el imperio carolingio se hubiera mantenido. A ver, recordemos, Carlomagno fue un emperador que concentró el poder. Carlomagno ya era un gobernante poderoso. En tiempos de Carlomagno, el poder central pues era fuerte. Los nobles, llamados condes, marqueses, los nobles que Carlomagno había, ¿no?, nombrado, los nobles no tenían poder como en el feudalismo. Los condes, los marqueses, los duques aún no eran señores feudales, ya que su poder estaba sometido por el poder del emperador Carlomagno. ¿Ya? Además que Carlomagno unió los territorios europeos, unió, ¿ya? Muy bien. En el feudalismo, esa unidad se rompe. O mejor dicho, para que hablemos de feudalismo, tiene que romperse la unidad. ¿Ya? Europa tiene que atomizarse, es decir, dividirse en zonas, y en cada zona un noble asume el control. Y justamente esta atomización empieza con la desintegración del imperio carolingio. Y con la muerte de Carlomagno, con la desaparición de los emperadores carolingios, ya no habrá un poderoso gobernante que controle a los marqueses y condes. Y cuando ya no hay ese poder por encima, estos nobles, marqueses, condes, duques, comenzaron a tomar el control total de los territorios donde se encontraban.
¿ya? De esa manera, estos condes, marqueses, estos nobles se convirtieron en señores feudales, ¿ya? Que ya no tienen quien los controle, ya no tienen pues un poderoso rey que los controle, ya no, ¿ya? Por eso el final de este imperio pues marca el inicio del feudalismo, ¿ya? Ya no hay ahora emperadores carolingios poderosos, ahora hay señores feudales poderosos, ¿ya? Recién ahora. Muy bien. Ahora, ¿y qué otra cosa estaba sucediendo que debilitó a los reyes? ¿Ya? ¿Qué cosa debilita a los reyes? Ya, por un lado, ellos se han separado, se han repartido el imperio, pero algo más está ocurriendo en este tiempo. A ver, veamos. Las invasiones bárbaras. Ajá. Muy bien. Acá, chicos, quiero que diferencien dos oleadas de invasiones bárbaras. Recuerden, hemos estudiado las invasiones bárbaras que se dieron entre los siglos 4 y 5, ¿ya? Donde estaban los hunos, los visigodos, los anglos, los vándalos, etcétera. Esas invasiones bárbaras de los siglos 4 y 5 son los que destruyeron al Imperio Romano de Occidente. ¿Ya? Muy bien, no estamos hablando de esas invasiones, estamos hablando de una segunda invasión bárbara, ¿ya? Que ubicamos esto entre los siglos 9 y 10. Los bárbaros de este tiempo es gente de los alrededores que va a atacar a los europeos de este tiempo. Pues esos nuevos bárbaros, ¿quiénes fueron? Pues acá estamos colocando algunos ejemplos. Tenemos húngaros, llamados también magiares, búlgaros también. Ellos van a causarle problemas al imperio bizantino, ¿ya? Allá en Europa Oriental, en el norte de los Balcanes. Aquí habría que agregar a los eslavos. En el sur de Europa, especialmente, ¿no? En el mar Mediterráneo, van a estar los sarracenos, musulmanes africanos que van pues a saltar en el Mediterráneo, pero quiero destacar a otro pueblo y que ya se han hecho preguntas de admisión sobre ellos, hasta hay series, ¿no? Sobre estos bárbaros de estos años, los vikingos, los vikingos, ¿ya? Estos eran bárbaros del norte de Europa. Acá no se les ve, acá este mapa no nos muestra las tierras vikingas, solo un pedacito nos muestra. Por aquí se ve un pedacito de Dinamarca. Pues ahí habían vikingos, ¿ya? Pero aún falta, ¿no? En el siguiente mapa ahora mostramos las tierras vikingas, ¿ya? Muy bien, estos vikingos eran guerreros, ¿sí? Tremendas hachas, tremendos los vikingos, ¿no? Gente pues de una altura ya que yo envidio, ¿ya? Estos vikingos eran pues guerreros que iban a asaltar a los demás europeos. Ellos también eran europeos, pero europeos que aún no, digamos, se habían integrado a la cultura europea de este tiempo. ¿Ya? En este tiempo, cuando hablamos de la cultura europea o de la civilización europea u occidental, tenemos que decir pues, que la cultura europea era la suma de elementos griegos, romanos, cristianos y de los bárbaros germanos que dominaron Europa occidental desde el siglo V. ¿Ya? Toda esta suma de elementos pues, nos da la cultura europea occidental ¿no? de este tiempo. Muy bien, los vikingos no eran cristianos, ¿sí? Los vikingos no compartían las tradiciones grecorromanas, ¿ya? Los vikingos no se habían convertido al cristianismo. Ah, pero tampoco utilizaron esos cascos con cuernos, ¿ya?
que nos hicieron creer un tiempo de que los vikingos se colocaban cascos con cuernos, ¿ya? Eh, es una serie. Ya no la he visto. Mm, ya, antes me habían preguntado si Carlomagno dejó sus tierras a sus nietos en vez de a sus hijos. No, no, Carlomagno primero dejó su imperio a su hijo Luis el Piadoso. Y Luis el Piadoso fue el que dejó esta tierra a sus hijos. Ellos son hijos de Luis el Piadoso. Así que si hay una sucesión padre-hijo. Carlomagno, Luis el Piadoso, y ahí viene pues Carlos, Lotario y Luis. Muy bien. Entonces, muchachos, los vikingos eran bravos guerreros, ¿ya? Asaltaban las costas de Inglaterra, las costas de lo que ahora llamamos Francia, y así, de esta Europa cristiana, ¿ya? Muy bien, causando un tremendo miedo, pues, en estos años, ya que ciudades eran atacadas. A ver, la Universidad de San Marcos nos hizo una pregunta, ¿no? Nos habló de bárbaros que saquearon París en este tiempo, ¿ya? Y para llegar a París, dice que llegaron a través de los ríos. En efecto, los vikingos no solo atacaban las costas de estos reinos, se podían meter por los ríos, como por el río Sena, que es un río navegable. ¿Ya? Y la pregunta de admisión era esa: ¿qué pueblo bárbaro asaltó a las poblaciones que se encontraron en los alrededores del río Sena en este tiempo, ¿no? ¿Ya? Esta pregunta era complicada porque aquel que no conoce de ríos, aquel que no recuerda, pues, ¿no? ¿Dónde están estos ríos, como el Sena? Pues tal vez no se ubique, ¿no? El Sena, ¿dónde estará? Pues, ¿ya? Entonces, tal vez el Sena es un río conocido. Yo espero ya un día navegar por el Sena también, ya cuando me vaya pues de viaje a París, Francia, ya espero un día hacerlo. Si ustedes lo han hecho, muchachos, qué envidia, ya. Pues los vikingos desde el mar del norte, podían meterse por el río Sena, ya, y llegar pues hasta París, y asaltarlo. Y en efecto, París fue asaltado un par de veces. Acá mencionamos la fecha, el año 845. 845, 2 añitos después que el imperio se había desintegrado. Y acá yo me pregunto, ¿no? Si el imperio no se hubiera desintegrado, si el imperio estuviera unido, ¿no? Sus fuerzas unidas, o inclusive si Carlomagno no hubiera muerto, ¿no? Para el año 845, estuviera vivo todavía, ¿no? Así este viejo, eh, los vikingos habrían podido asaltar París, ¿ya? Que como vemos está en el interior, ¿ya? De lo que fue el imperio carolingio, allí donde está mi cursor, París, pues tal vez no hubieran podido los vikingos hacerlo, pero ahora sí, ahora no está Carlomagno. Hay reyes débiles, en este caso en París estaba Carlos el Calvo, un nieto de Carlomagno, se llama Carlos igual, pero no es lo mismo, ¿ya? Y ahora están divididos, cada uno por su lado intenta sobrevivir. Así que los vikingos pudieron actuar con mayor éxito frente a la desintegración del imperio carolingio, ¿ya? Los reyes que quedaron de este imperio, pues no tuvieron la fuerza para derrotar a los vikingos. Entonces su poder se debilitó. ¿Y quienes aprovecharon el debilitamiento del poder de los reyes? ¿Quiénes lo aprovecharon? Los nobles.
Es decir, los condes, los duques, los marqueses, ellos lo aprovechan. ¿Cómo lo aprovechan? Por ejemplo, ¿no? Vienen los vikingos, ahí vienen con sus barcos que parecían dragones, vienen los vikingos a asaltarnos. Los reyes podían llamar a los nobles, apóyennos, y los nobles les pedían algo a cambio, ¿no? ¿Y qué nos va a dar su majestad? Pues el rey, ¿qué podía ofrecerles? Tierras, tierras. Y así un conde, que era solo un administrador de un condado, ahora se volvió el propietario del condado. El marqués, el dueño de la marca, ¿no? El duque, ¿ya? El dueño del ducado, ¿no? Se volvieron dueños con posibilidad de heredar estas tierras a sus hijos. Y así todo esto se mantenga, pues, ¿no? Por siglos, ¿ya? Muy bien. Y cuando los reyes fracasaban ante los vikingos, y los vikingos entraban, pues, a asaltar, ¿no? A las ciudades, a los pueblos, la gente común, el pueblo, asustado, no querían, pues, que los maten, que los asalten, que las violen, pues buscaban quien los proteja, ¿no? Si el rey no estaba en ese momento, si el rey había perdido, qué sé yo, no faltó, pues, no faltaron los nobles que les dijeron al pueblo, nosotros los protegemos. Mira, tenemos castillos. Aquí no pueden entrar los vikingos. En cambio, a tus aldeas las van a arrasar, ¿no? Les doy la protección, pueblo, pero a partir de ahora, a mí me vean como su rey. A mí me van a pagar tributos a partir de ahora, ¿ya? A partir de ahora yo soy su señor, ¿ya? Me van a obedecer a mí, ¿ya? Y así, pues, aprovechando todo este terror que había por las invasiones bárbaras, aprovechando el miedo que la gente común tenía, necesitaban quien los proteja frente a los bárbaros, y si el rey no podía estar aquí y allá, entonces la gente, pues, se puso bajo la protección de un noble, ¿ya? De un marqués, de un duque, etcétera. Y así es que estos hombres se volvieron dueños de la tierra, tuvieron el control sobre la gente, y llegaron a tener, pues, poder, que miraban al rey y veían que ellos y el rey tenían prácticamente el mismo poder, y por eso ya no tenían por qué obedecerle, ¿ya? ¿Qué importa que tenga corona? ¿Ya? En el fondo, tenemos el mismo poder. Y así la realeza, pues, se debilitó, y la nobleza, más bien, se fortaleció. Muy bien, entonces todo esto se da en este contexto de las invasiones bárbaras, de la caída del Imperio Carolingio, por eso nos ubicamos en este tiempo, el siglo IX, para hablar, pues, de los inicios del feudalismo. Ya, muchachos, muy bien, un poquito complicado esta parte, espero que hayamos podido, que me haya dejado, ¿no?, entender, ¿ya? Espero que sí, si no, ya sabes, cualquier preguntita nos lo hacen saber, ¿ya? Sí, allá, qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿cuándo terminará esto? Pues, para que entre en crisis el feudalismo, ¿qué tendría que ocurrir? Lo inverso. ¿Qué tendría que pasar? Si arrancamos el feudalismo en el siglo IX, cuando el poder de los reyes se debilitó, pues, ¿qué va a pasar en el siglo XIII? El poder de los reyes comenzó a fortalecerse, ¿ya? Y cuando esto ocurra y la realeza se ponga otra vez por encima de la nobleza, ahí empezó la crisis del feudalismo. Los señores feudales ya no tenían la misma libertad, la misma autonomía que antes. ¿Ya? Claro, así es. El poder feudal va a decaer frente al fortalecimiento del poder de los reyes. ¿Ya? Así es, estamos en la Edad Media. En la Edad Moderna, los reyes van a llegar a ser poderosos. Hablaremos por eso, de acá a unas semanitas, de las monarquías absolutistas. ¿Ya? Es decir, cuando existieron reyes todopoderosos, ¿ya? Que podían mandar, pues, decapitar a un señor feudal, si así lo consideraban. En cambio, en esta época feudal, pues, el poder de los reyes estaba ya decaído, ¿no? Por eso fue posible que la nobleza
estuviera pues arriba, empatada con la realeza. Ya años más tarde, la realeza volverá a colocarse por encima de la nobleza. Muy bien, avancemos a ver. En este mapita mostramos justamente la ubicación de los vikingos, ¿ya? Acá al norte de Europa. Verás que acá hay dos penínsulas, una grande que se extiende hacia el norte, es una enorme península llamada Escandinavia. Aquí ubicamos varios países, sobre todo está en esta parte Noruega y por acá Suecia. Y acá vemos otro territorio que se llama Jutlandia. Aquí ubicamos a un reino llamado Dinamarca. ¿Ya? Entonces, muchachos, los daneses, los suecos, los noruegos son descendientes de los vikingos. ¿Ya? Así como nosotros nos ven como descendientes de los incas, y lo somos pues, ¿no? En gran parte, podemos ver a esa gente de esta parte de Europa como descendientes de vikingos. ¿Ya? También los finlandeses, los de Islandia, ¿ya? Pero sobre todo aquí, ¿no? Ya que este era el núcleo de los vikingos. Y los vikingos en el pasado eran germanos, que migraron pues a esta parte norte de Europa. Por eso ellos en sus orígenes seguían creyendo pues en Thor, ¿no? En Odín, los dioses nórdicos. Ya con el tiempo, cuando los vikingos se instalen en partes de Inglaterra, de Francia, y convivan con el resto de europeos, pues van a asimilar el cristianismo. Se van a volver católicos con el tiempo. Y cuando eso ocurra, ya no le llamaremos bárbaros, ya estarán integrados, ¿no? Al resto de la civilización pues europea. En este mapa también mencionamos que los vikingos, miren las flechas verdes, atacaron pues no solo el norte, también el oeste y el sur de Europa. ¿Ya? Muy bien. Inclusive atacaron también por tierra. Los vikingos avanzaron por la Rusia de Kiev y llegaron inclusive hasta el norte del Imperio Bizantino. Así que por todos lados los vikingos estaban pues causando, eh, pues asolando Europa, ¿no? Muy bien. Ahí está. Entonces, en este contexto de caos, es que el feudalismo se desarrolla. Si hubiera orden, ¿ya? Si las instituciones marcharan bien, no veríamos el feudalismo. El feudalismo aprovecha el caos, ¿no? El desorden, la anarquía para existir, ¿no? Muy bien. Características económicas, ¿ya? Vamos a estudiar ahora cómo funcionó el sistema feudal, cómo se desarrolló sus aspectos económico, social, político. A ver, en lo económico, destaquemos esta característica, la autarquía. ¿Qué es esto? En el aspecto económico, podemos hablar también del aspecto político, pero estamos viendo lo económico. En el aspecto económico, la autarquía es la independencia económica que un pueblo, una nación, un país puede alcanzar. ¿Ya? Hay países que se han propuesto o se propusieron eh, no comprar cosas a ningún otro país, hacer que dentro su propia gente produzca todo lo que necesita. ¿Ya? Eh, por ahí eso se señaló también de un candidato. Bueno, ahora ya no candidatos, ¿no? Ahora ya, pues, a falta de, formal, de un formalismo, pues, bueno, ya actualmente es presidente, ¿no? Pues la autarquía económica, la independencia económica, ¿ya? Una economía de autoabastecimiento, en la que pues los que integran, ¿no? Este lugar, ellos mismos producen todo lo que ellos consumen. En una economía autárquica, ¿qué actividad económica es la que decae?
es la que decae. Pues el comercio, ya que este pueblo autárquico tiene una economía prácticamente cerrada, ¿ya? Ellos no compran de afuera, ellos consumen lo que producen internamente. La economía autárquica que se desarrolla en el sistema feudal contribuyó a la crisis del comercio. Ajá, correcto, Valencia, así es. Por eso decimos que en este tiempo, muchachos, en este medioevo, en Europa Occidental, ¿ya? Hay que ubicarnos porque esto no ocurre en todo el mundo, en Europa Occidental, donde se está viviendo este sistema que estamos estudiando, el comercio decayó considerablemente. Cada pueblo, ¿ya? Cada pueblo producía los bienes que necesitaba, en alimento, en vestimenta, en lo que necesitaban, ¿ya? Entonces, la tendencia fue a esto, a una economía autárquica. Muy bien. Si lo comparamos con el sistema actual, el capitalismo, pues en el capitalismo la autarquía es imposible. No se puede ser autárquicos en una economía capitalista. Nosotros siempre compramos de afuera y vendemos también nuestros productos a otros países. ¿Ya? En una economía capitalista el comercio es fundamental. En como vemos, el comercio más bien queda muy limitado por la autarquía económica. ¿Ya? Entonces, muchachos, ¿qué actividad económica va a despertar con el tiempo y va a provocar el surgimiento del sistema capitalista? ¿Mm? ¿Qué actividad económica quedó dormida, digamos, por la autarquía económica feudal? Y cuando despierte esta actividad, ¿ya? Pues el capitalismo va a surgir. ¿Ah? ¿A qué actividad me estoy refiriendo, muchachos? Sí, lo saben. Ya, ya, ok. Así es esta actividad que mueve dinero, ¿no? Claro, me estoy refiriendo a la actividad comercial. En el capitalismo, pues, el comercio es fundamental. Por algo, pues, siempre queremos comprar, 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 ¿no? Toda la publicidad que nos lleva al consumismo, ¿no? Ya que así con el intercambio es que se genera la riqueza en una economía capitalista. En el capitalismo, pues, la autarquía es imposible, ¿no? Practicarla, ¿no? En una economía feudal, inclusive en las economías socialistas que existieron en el siglo XX, ¿ya? O inclusive ahora tal vez como una Corea del Norte que tiene una economía pues que tiende a la autarquía porque está casi aislada del resto del mundo, pero en una economía capitalista es difícil. Así es, Tueros. En esta época feudal el comercio casi desaparece. En Europa Occidental, ¿ah? Porque en otras partes del mundo el comercio sigue fluyendo, ¿ya? Y ya tiempo después, en Europa Occidental, el comercio se va a levantar, en efecto, ¿ya? Por eso hablaremos la próxima semana, creo que sí, nos toca hablar de el renacimiento comercial o la revolución comercial. ¿Qué crees que va a ocurrir con la revolución comercial? ¿Mm? Ya el nombre lo dice todo, ¿no? Muy bien, pasemos a ver otras cositas. La economía se centró en la agricultura y en la ganadería. Son las actividades fundamentales de una economía feudal. Ahí están. Para entender esto, hay que recordar lo siguiente. Cuando los bárbaros atacaban sobre todo las ciudades, como París, ¿ya? Entonces la gente huyó de las ciudades. Ya lo había hecho en parte desde la primera invasión bárbara, pero ahora va a ser con mayor fuerza. Las ciudades tendieron a ser abandonadas, ¿ya? Así que el feudalismo es una época en que la gente no vivía en ciudades. ¿Dónde vivía entonces? En el campo, en las afueras, ¿no? En la zona rural.
¿ya? En cambio, cuando vuelve el capitalismo, o cuando surge el capitalismo, mejor dicho, es que la gente ha regresado a las ciudades. La economía capitalista se centra en las ciudades. La economía feudal se centra en el campo, ¿ya? Y en el campo, ¿a qué se dedica? Pues la gran mayoría a la agricultura y a la ganadería. Muy bien. En el campo, el bien más importante es la tierra. La tierra se concentró en grandes propiedades. A estas grandes propiedades le llamamos feudos o latifundios. Son grandes propiedades. ¿Ah? No, profe, yo vivo en una casa grande, ¿no? Como si fueran dos casas, ¿no? Eso no es una gran propiedad territorial, no es un feudo. Tiene que ser muchísimo más grande. Imagínate que toda la ciudad de Lima o toda la región Lima sea pues propiedad de una sola persona. Entonces a Lima le diríamos, ah, es un feudo de esa persona, ¿no? Eso no ha ocurrido, ¿no? Solo es un ejemplo, pero en el caso de Europa, ya, habían territorios que hoy son países, ya, que antes eran feudos. Por ejemplo, Polonia. Polonia era un ducado, o sea, un feudo. Antes que sea, ¿no? El estado de Polonia era un feudo. Y Polonia tiene un tamaño, pues, importante, ¿no? Ponle, pues, la mitad de Perú, ¿no? Era un feudo, ¿ya? Una gran propiedad territorial. Así que estamos hablando de grandes extensiones de tierra, propiedad de los nobles. Mm, a ver, me preguntan si en la sierra peruana, podemos ver feudales en la actualidad. Yo diría que mm, nosotros no, pero tal vez nuestros abuelos sí lo vieron. En el Perú, antes de la reforma agraria que hizo Velasco en 1969, podemos decir que sí había feudalismo en el Perú. Así que ¿quién vivió antes de 1969? Pues yo no, ¿va? Por si acaso, ¿va? Yo no. Ya, se habrá visto ya hacendados, dueños de, ¿no? Haciendas, así le llamamos en el Perú a la gran propiedad territorial, haciendas. Eso también pasó en la costa, también habían grandes haciendas azucareras en la costa. Desaparecieron con la reforma agraria que hizo Velasco en esa fecha. Se dice que con la reforma agraria de Velasco se liquidó en el Perú el viejo sistema feudal que se mantenía hasta esa fecha, ¿no? Entonces hoy ya no podemos hablar de feudalismo en el Perú, y si bien hoy nuevamente hay gente que se ha convertido, ¿no? En dueña de extensas tierras, pero no podemos hablar aún así de feudalismo, porque son haciendas modernas, son nuevas haciendas, es decir, modernas, ya con trabajo asalariado, con capitalismo, ¿sí? Con tecnología, ¿no? Sobre todo en la costa, ¿no? Entonces ya no son las haciendas feudales, que simplemente utilizaban el trabajo de campesinos sin pagarle salario, ¿no? Así que hoy no podemos hablar ya de feudalismo, ni siquiera en el Perú. A ver, continuemos. El comercio decayó, ya lo mencionamos, y también decayó el uso del dinero, ¿ya? Muy bien. Y que tenemos más o menos cómo era la economía feudal en ese tiempo. Como verán, muy distinto a como es ahora, ¿no? Donde el dinero fluye y es necesario hasta para comprar pues un pan, ¿no? Necesitamos dinero. Acá no, pues acá para cosas pequeñas no se usaba dinero, se intercambiaba directamente con otro producto. Trueque. Regresa el trueque, imagínate, ¿no? El comercio monetario decae. A ver, sigamos. Pasemos al aspecto social. A ver, ya dije que la gente en este tiempo migró al campo, huyó de las ciudades. A esta característica le llamamos
ruralización. ¿Ya? Ruralización. Muy bien, así que tenemos una economía y una sociedad rural. Bien, acá hay otra característica que ya vino en examen de admisión. Existencia de una sociedad estamental. ¿Ya? Así que esta palabra, estamentos, quiero que la recuerden, ¿ya? Esto es importante cuando analizamos el feudalismo. A ver, ¿qué es un estamento? Para entenderlo mejor, a ver, veamos esta imagen. A ver, decía la Iglesia Católica en estos años que todos somos hijos de Dios, pero Dios nos ha dado dones o capacidades distintas. A unos tal vez le dio mayor dotes para la guerra, para la pelea, ¿no? ¿Ya? Pues, ¿quiénes eran ellos? Los guerreros, llamados bellatores. Voy a utilizar unos términos en latín, porque la Iglesia Católica utilizaba el latín como lengua, ¿ya? Las misas, la Biblia, todo estaba en latín, porque la Iglesia Católica utilizaba esta lengua, el latín, ¿ya? Por más que estuviera en Francia, en Inglaterra, en Italia, no utilizaba el italiano, el francés o el inglés, utilizaba el latín. Y hasta ahora hay sacerdotes que escuchamos, dicen frases en latín o cantan un poco en latín, pues como era antes en esta Edad Media. Así que en latín hablamos de tres estamentos: los bellatores, los oradores y los laboratores. ¿Ya? Su traducción es simple, pues laboratores a los trabajadores. Oradores, pues, ¿quiénes son los que oran? Los sacerdotes. Y los bellatores eran los guerreros. Bel significa guerra. Lo bélico es lo referido a la guerra. Así que los bellatores eran los guerreros de esta época feudal, llamados también caballeros. ¿Sí? Muy bien. Así que la Iglesia Católica señaló que existe una sociedad tripartita de tres sectores sociales. Unos ya deben de proteger al resto, deben ser guerreros, ¿no? Entrenar en las armas y deben de proteger al resto. ¿Protegerlos de quiénes? Pues de bárbaros y otras amenazas. Los bellatores. Otros deben dedicarse a la religión, a rezar por la salvación de las almas que viven, ¿no?, junto a él. ¿Quiénes eran ellos? Pues los clérigos o sacerdotes. Y otros debían dedicarse a trabajar la tierra, ¿no?, a la ganadería, a generar riqueza. Ellos eran los laboradores. Así que acá vemos tres estamentos. Unos pelean, otros rezan, otros trabajan. ¿Ya? Esa es la sociedad estamental. Ahora, esta palabra estamentos tiene un significado especial, porque es mejor utilizar el término estamento que clase social. ¿Por qué? Porque el término estamento nos indica que cada grupo es un grupo cerrado, en la que uno nace en un estamento y muere dentro de ese estamento, y sus hijos seguirán perteneciendo a ese estamento, y sus nietos y así. Es decir, no hay la posibilidad de que un laborator ascienda a bellator, o que un bellator descienda en un laborator. No, son grupos cerrados, donde no hay progreso social, no hay ascenso o descenso social. A eso se refiere con el término estamentos. Y aquí lo hemos colocado: sectores sociales cerrados, donde no había movilidad social. En cambio, en una sociedad clasista, como inclusive hoy, ¿ya?, donde hay gente rica y gente pobre, pero la sociedad actual no es estamental. Clasista, sí,
pero no estamental. Porque en la actualidad podemos nacer en una familia humilde, pero si nos esforzamos, podemos lograr, no es que seamos millonarios tampoco, ¿no? Pero podemos superarnos, podemos ascender un poco, o quizás más, ¿no? ¿Ya? O también puede ser lo contrario, ¿no? Que nacemos en cuna de oro y lo derrochamos todo y al final pues nos empobrecemos. En una sociedad clasista es posible el ascenso o el descenso social. En cambio, una sociedad estamental, no, no es posible. La sociedad europea medieval era estamental. Ya, muy bien. Esto para que no se mezclen, pues, ¿no? Para que la élite siga siendo la élite siempre. ¿Ya? Muy bien. ¿Y por qué hoy la sociedad no es estamental ya? Porque el feudalismo ha caído, pues. Si se mantuviera el feudalismo, seguiría existiendo una sociedad estamental. La Revolución Francesa y otras luchas que se hicieron para destruir el feudalismo. Y al matar al feudalismo, se eliminó la sociedad estamental. Y se creó esta sociedad en la cual siguen habiendo ricos y pobres, pero al menos existe la posibilidad de poder ascender socialmente. Al menos, ¿no? Por eso queremos que estudien, porque la educación es un instrumento para poder ascender, ¿ya? Ya que con un título profesional podemos conseguir pues un trabajo mejor pagado, ¿no? Que cuando no lo tenemos, ¿no? Ok, entonces muchachos, acá no, pues acá no había, ¿no? Estas cosas, ¿ya? La República, ya, la República. Eh, claro, nuestra república es una sociedad clasista, pero no estamental. Muy bien, sigamos a ver. Los bellatores. Los bellatores eran, como hemos señalado ya, los guerreros de esta época feudal. Le podemos llamar también los caballeros. Ajá, ahí están, ¿no? Con sus caballos, sus armaduras. Lo mínimo que debía tener, pues, un bellator o caballero era, pues, ¿no? Una armadura, ¿no? Sus armas, un caballo, ¿no? Ya, lo mínimo para poder ser un caballero. Muy bien, los caballeros eran hombres totalmente libres, ya que los caballeros pertenecían a la nobleza. Ahora, hay que diferenciar porque los nobles no eran de la misma condición tampoco. Igual que los millonarios de ahora, hay millonarios y hay multimillonarios, ¿sí? Hay otros ricos que no llegan a ser millonarios. Pues igual habían nobles de la más alta condición, ahí estaban los duques, los marqueses, los condes, y habían nobles pues de mediana condición y nobles de baja condición. Había una baja nobleza también, los simples caballeros, ¿ya? Muy bien, pero en la alta nobleza estaban pues grandes caballeros, dueños de enormes tierras, y con títulos como pues duque, marqués, conde, ¿ya? Entonces, dentro de la nobleza también pues hay jerarquía, ¿ya? Igual dentro de la gente del pueblo pues hay quienes tienen un poco más que otros. Unos son pobres y otros son más pobres aún. Muy bien, pero todos ellos integran la nobleza. ¿Ya? La alta nobleza está compuesta por los grandes propietarios de feudos. Tienen grandes títulos de nobleza, como el ser conde, duque o marqués. ¿Cuándo fue que se extendieron estos títulos? ¿Recuerdas quién fue el que otorgó estos títulos? El que nombró, tú serás mi conde, tú mi marqués, tú mi duque. Pues fue Carlomagno en el Imperio Carolingio. ¿Ya? Pues que iba a pensar Carlomagno que estos hombres al final iban a terminar pues dominando, ¿no? Las tierras que él había unido en el Imperio Carolingio. Muy bien, otra característica de estos nobles es que se dedicaban a la guerra, ¿sí? La guerra es su profesión, ¿no? Ellos son guerreros, entrenan. Si no hay guerra, pues no tienen que hacer. Ellos no labran la tierra, no hacen comercio,
no pastean animales, no, ellos no trabajan. Para ellos el trabajo era indigno, imagínate, ¿no? Indigno era trabajar. Lo único digno, lo único honorable era la guerra, ¿no? Morir peleando era, pues, ¿no? La manera de morir con honor. Ahí está, ¿no? Pues si hay guerra, si vienen los bárbaros, son ellos los que tienen que ir a pelear. Y en este tiempo, todo varón de la nobleza debía ser guerrero. Todo varón de la nobleza debía ser caballero. ¿Ya? La guerra no era para los campesinos, para la gente de clase baja, solo para los nobles. ¿Ya? Así que todo caballero era de la nobleza, sea alta, baja o media. Muy bien. Ahora, ¿a partir de qué momento eras nombrado caballero? A partir de una ceremonia que se llama el espaldarazo. En el espaldarazo, el que va a ser caballero, este noble, se arrodilla y pues un rey, una reina, como se ve en esta imagen, o un gran señor feudal, le pone la espada en el hombro y le nombra caballero, ¿no? Le nombra caballero. Así que eso es el espaldarazo, el momento en que un noble es nombrado caballero. Y aparte de ahí tiene que cumplir un código de caballero, ¿ya? Tiene que proteger, ¿no? Al que no puede pelear por sí mismo, ¿no? A la mujer pues la veían como el sexo débil, ¿no? La mujer no puede pelear por sí misma, así que el caballero tiene que siempre protegerla, ¿no? Hoy no existen ya los caballeros feudales. Existe otro tipo de caballero, ¿no? Aquel que todavía se muestra atento, ¿no? Con las mujeres. Y bueno, pues hay mujeres que halagan eso, ¿no? Otras no, no, otras dicen, pues somos, eso es machismo, consideran otras mujeres. Ok, los oradores, estos eran los sacerdotes. Uh, la película Shurk, no he visto esa película. Shurk. Mm, ya, la película Shrek, algo así, ¿cómo se llama este verdecito? Pues sí, claro, se da en el contexto feudal, ¿no? Ya, este ogro, gracias, gracias. Claro, se da en el contexto feudal. Ajá. Ahora, más que una película animada, pues podría ser una película, eh, sí, como por ejemplo Corazón Valiente, Corazón de Caballero, Juana de Arco. ¿Qué otra? Ayúdenme, de la época feudal. No sé, el Rey Arturo. mm, ¿Qué más? A ver, Las Cruzadas también, una película, Las Cruzadas. Pasión de Gavilanes. Ya. Eh, mejor sigamos. A ver, entonces, el otro estamento era el de los oradores. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Es decir, los sacerdóticos o clérigos. Ahí están. Muy bien. En este tiempo, la gente más culta eran los sacerdotes. Claro, no eran, oh, qué tan cultos, ¿no? Cómo impulsaron la ciencia, porque en este tiempo, pues, todo el conocimiento debía de ajustarse a la doctrina de la Iglesia Católica. Y esto limitó el desarrollo científico, ya que para que exista desarrollo científico tiene que haber, pues, más libertad, ¿no? Para plantearnos, pues, hipótesis, inclusive que puedan chocar con la doctrina católica, ¿no? Pero aún así, la gente más leída en este tiempo del feudalismo eran los sacerdotes, quienes tenían el monopolio de la educación, ¿sí? Las distintas escuelas que habían tenían como maestros a sacerdotes. Inclusive las primeras universidades tenían como profesores, pues, a sacerdotes, ¿sí?
Así es, y un profesor no podía, pues, decir lo que le daba la gana en clase, ¿no? A mí no me han puesto un libreto, ¿no? Yo acá hablo, pues, lo que considero, ¿no? Que es correcto y que ustedes tienen que saber para enfrentar las preguntas de admisión. En cambio, en esos tiempos, el profesor lo que iba a decir tenía que ser aprobado por la iglesia, ¿no? Y tenía que repetir tal lo que está ahí, ¿no? No podía ir más allá, ¿ya? Para que no vaya a chocar, pues, con la doctrina católica. Así que si todo eso era así en la enseñanza, si así eran los libros, se requiere, pues, el permiso de la iglesia para publicar algún texto. Si la iglesia no considera, pues no se publica, ¿no? Y así había un control ideológico sobre la población por parte de los oradores, por parte de la iglesia católica, ya que todo lo que estaba escrito, ¿no? O todo lo que se enseñaba, pues todo lo que se predicaba en misa, etcétera, todo era pues con autorización de la iglesia católica. No había espacio para la libertad de ideas, ¿no? De crítica, de opinión, como ahora existen. Bien, entonces es una época pues donde había control del pensamiento. Los laboratorios, es decir, los trabajadores, ¿no? Sean campesinos, artesanos, como vemos acá, que están trabajando ellos, cortando su trigo, ¿no? Con su hoz, ahí están, ¿no? O paseando pues ese animal. Muy bien. Los laboratorios. Aquí vamos a diferenciar al campesino libre y el semilibre. El libre es llamado villano, ¿ya? Los campesinos libres son los que vivían en unas villas distanciadas de los feudos, ¿ya? Ellos eran hombres libres, ¿ya? Villanos porque vivían en villas, ¿ah? No porque sean gente no, malvada. Eran campesinos libres estos villanos. Y habían otros campesinos que no eran libres, tampoco esclavos, estaban en una situación intermedia, eran semilibres, o sería lo mismo, semiesclavos, pero no esclavos totalmente. A estos les llamamos siervos de la gleba, o simplemente siervos. El término de la gleba, ¿qué significa? De la gleba significa de la tierra. Gleba es tierra. Siervo de la gleba significa que estos siervos eran parte de la tierra, parte. Así como yo puedo decir, pues, que mis paredes son parte de mi casa, ¿no? No puedo separar las paredes pues, del resto de la casa, ¿no? Es parte integrante. Igual se consideraba que los siervos eran parte integrante de la tierra, ¿ya? Por eso los siervos no podían irse del feudo. Si querían salir, tenían que pedir permiso al señor feudal. Y esto para que cada feudo mantenga una mano de obra. Porque ¿de qué te sirve tener una gran tierra si no tienes mano de obra que la trabaje? Muy bien. Como los señores eran los dueños de casi toda la tierra, la gente común no tenía tierras. Así que tenían que vivir en la tierra de un señor feudal. Y ahí es cuando se convertían en siervos de la gleba. El señor les permitía vivir en una parcela. Recuerden el colonato. Ellos vivían en una parcela de tierra. Esa parcela es llamado manso. Y un siervo vivía allí, sembraba allí, lo que cosechaba era para él. Pero como la tierra es del señor feudal, el siervo tenía que pagarle tributo al señor feudal. Tenía que pagarle al señor feudal. Y sobre todo lo que hacía era trabajar gratis para él. Me preguntan si los villanos y los siervos trabajaban juntos. Podían trabajar juntos, sí, hay momentos en que se mezclan, pero en sí vamos a verlos por separado para no confundirnos, ¿ya? No, porque el señor feudal tenía plena autoridad sobre los siervos de la gleba, ya que estos habitan dentro
de sus feudos, ¿ya? En cambio, con los villanos pasaba algo distinto, ¿no? Ya que los villanos están más allá, están fuera del feudo. Y por más que los villanos requerían la protección del señor feudal cuando ocurría alguna invasión, algo, pues también podrían pagar impuestos al señor feudal por esa protección. Pero el siervo de la gleba, al vivir dentro del feudo, pues está sometido a una mayor, ¿no?, autoridad por parte del señor feudal. Por eso decimos que eran semilibres. No es lo mismo, pues, un hijo que vive aparte, que aún le debe, ¿no?, cierto respeto y obediencia a sus padres, ¿no? Aquel que todavía vive en su casa, ¿no?, y que le debe, pues, mayor obediencia porque está viviendo en su casa, ¿no? Allá, me están preguntando sobre el pago. A ver, esto no es capitalismo. En el capitalismo hay trabajo asalariado, ¿sí? Acá el señor feudal no le paga plata, ¿no?, al siervo. Entonces lo que me preguntan es, ¿y entonces cómo el siervo le pagaba al señor feudal? Ya, lo que pasa es que nosotros entendemos el tributo como entregar dinero. En el capitalismo, por supuesto, el tributo es entregar dinero, pero en el feudalismo no. Por eso yo prefiero no hablar de impuesto, sino de tributo. El término tributo es más amplio. El término impuesto, pues, implica dinero. El término tributo implica también otras formas de pago. El tributo se puede hacer, ¿no?, pagando dinero, o entregando bienes, o entregando trabajo. Trabajo. ¿Ah? ¿Cuál fue el tributo principal en el Tahuantinsuyo? La mita, y la mita pues entregando trabajo. Igual ocurre acá. El principal tributo del siervo es trabajar gratis para el señor feudal. ¿Ya? ¿Y por qué tiene que trabajar? Ah, porque está viviendo en su tierra. Está viviendo en su tierra. ¿Está bien? Claro, en el Tahuantinsuyo sería la mita. Entonces, el equivalente aquí sería un trabajo que voy a llamar corbea en un ratito. ¿Ya? Entonces, el tributo, el campesino tributa entregando parte de su cosecha, alimentos, entrega, o ganado, ¿sí?, animalitos, crías de su ganado, o tributa con trabajo, con trabajo. Ahora lo seguimos explicando ya esta parte de acá. Bueno, hay una serie de tributos en la época feudal. Hay diversos tributos que podían ser, ¿no?, por cosecha, anuales, ¿ya? Hay diferentes tributos y no está, pues, reglamentado así con exactitud como ocurre en el capitalismo. En este tiempo eran los usos, las costumbres, lo que regulaba todo, no como ahora, que todo eso está ya reglamentado, ¿no? Cuando se paga tal tributo, qué porcentaje, en qué periodo. Mm, pues si un siervo recibe una mala tierra, pues qué pena, ¿no? Ya es su problema, dirá el señor feudal. El señor feudal conserva la mejor parte de su tierra, la más fértil. Y lo que reparte a los siervos es, pues, lo peor que tienen, ¿no? Ya ellos se la arreglarán, pues tendrán que trabajar el doble para hacer que su tierra, pues, sea fértil. Ya es problema de los siervos. Ya acá se dan abusos, pues, del dueño respecto a los siervos. Ya, muy bien. Aclarando, muchachos, esclavos sí habían esclavos en esta época, solo que su número es reducido en comparación al número de siervos de la gleba, ¿ya? Pero sí existían esclavos. El esclavismo, como hemos dicho antes, no ha muerto aún. El esclavismo va a seguir manteniéndose, solo que el feudalismo es un sistema que está, pues, digamos, extendiéndose, y el esclavismo bien un sistema que está, pues, reduciéndose, ¿ya? Pero eso no significa que no hayan esclavos. Los siervos no son esclavos, sino habían otros que eran los esclavos. Ellos podían ser vendidos, los siervos no. Pasemos ahora a hablar sobre el vasallaje. A ver, el vasallaje es una relación de dependencia
entre dos nobles. Ojo, el vasallaje funciona solo entre nobles. Acá no intervienen los campesinos, los siervos, ellos no. Esto se da entre nobles. Como decíamos, hay nobles de mayor jerarquía y nobles de menor jerarquía. Uno puede tener un feudo enorme y el otro solo un caballo, ¿sí? Y sus armas nada más. Pero de todas maneras es un caballero. Así que pertenece a la nobleza, una nobleza baja. Muy bien. Entonces, ¿qué puede hacer un noble de baja jerarquía frente a un noble poderoso? Lo que puede hacer es convertirse en su vasallo, en su vasallo. Y así se forma un vínculo entre ellos, entre ese señor y este vasallo, ¿ya? Y van a tener obligaciones mutuas. El señor va a proteger al vasallo y los vasallos van a proteger al señor. Esto ocurría a nivel de la nobleza. Le llamamos vasallaje. ¿Está bien? Para que esto se dé, se tienen que dar un par de ceremonias. El homenaje para empezar. En el homenaje, aquel caballero que se va a convertir en vasallo de un noble o de un rey, podría ser también, debía arrodillarse ante él. ¿Ya? Acá lo vemos, arrodillado. Se arrodilla ante él y le toma la mano. Uy, le tomó la manito. Ya, muy bien. Entonces lo mira a los ojos y ¿qué le dice, no? Le dice, déjame ser tu hombre. Ya, le dice así, ya, ya, quiero ser vuestro hombre. Ya, no sean mal pensados, ¿no? Lo que le está pidiendo este caballero a ese otro caballero es que le permita ser su caballero, que él peleará por el otro, ¿no? Ya, que lo acepte como uno de sus caballeros y que le será fiel, le jura fidelidad, te lo juro, ¿no? ¿Ya? Y así, por eso le agarra la mano, ¿no? Por eso está de rodillas pidiéndole que lo acepte como su vasallo. Muy bien, ¿cuál es la respuesta del otro? Pues el otro puede rechazarlo, ¿no? ¿Ya? El otro, el que va a ser señor, pues le dice que acepto, ¿no? ¿Ya? Ponte de pie, dame un abrazo y hasta se podrían dar un beso. El osculum le llaman a ese beso. Y así se daba esta primera ceremonia. Se llama homenaje. ¿Ya? Homenaje. Ahí está, ¿no? ¿Quién es el que hace esto? Pues el vasallo, ¿no? El que quiere ser vasallo se arrodilla y expresa fidelidad, sumisión. Ahí está, ¿no? Le toma la manito al otro. Ahí está. Ya, muy bien. Tras esto, acá otra imagen sobre el homenaje. Tras esto se da la investidura. En la investidura, ya, ya, pero ¿qué importa dónde se daban el beso, no? Eh, a ver, claro, se pueden besar hombres, ¿ya? ¿Delito? No, no es un delito, ¿ya? ¿Por qué? Yo también me he besado con un hombre, no sean mal pensados, ¿ah? Cuando mi hijo varón era pequeñito, pues me ha dado besos, ¿no? Ya, a eso me refiero, ¿va? Por si acaso. Claro, hay quienes ven, pues, muy raro esto, ¿no? Que los hombres se den besos, ¿no? Pero en países como, no sé, Argentina, es normal que se den un beso en el cachete, a veces hasta en los labios, pero un beso de cariño, ¿no? No un beso con contenido sexual, ¿no? No esos besos, no esos besos, ¿no? ¿Ya? Ajá. Muy bien, ya, dejemos lo de los besos, pasemos con la investidura. A ver, el señor eh, el señor feudal le hace entrega a este vasallo de un feudo, o sea, de una extensa tierra. Muy bien, la ceremonia por el cual el señor le hacía entrega a su vasallo de un feudo, esa ceremonia tiene como nombre investidura. Investidura. Y así el vasallo ha jurado serle fiel al señor, ¿ya? Ha jurado pelear por él. ¿A cambio de qué? A cambio de esto.
de recibir un feudo, porque él no lo tenía. Lo más probable, no tenía un feudo, ahora lo tiene. Bueno, no es suyo prácticamente, es del Señor, pero él lo controla mientras le siga siendo fiel al Señor. O sea, puede ser toda la vida. Y luego la tierra lo puede entregar a su hijo mayor. ¿Sí? Y así se mantiene esto por generaciones. Y así se formaban lazos de vasallaje dentro de la nobleza. Muy bien. Aquí vamos a colocar las obligaciones del vasallo. El vasallo le debía dar ayuda militar al señor. Como el vasallo es un guerrero, su obligación es pelear por el señor cuando éste lo requiera. También darle consejo y ayuda económica en algunos casos, como cuando el señor caía prisionero. Por otro lado, ¿qué obligaciones tenía el señor feudal frente a sus vasallos? Ya San Marcos nos ha preguntado, una obligación era darle protección, ¿ya? Protección militar. Así que entre ellos se protegen. Los vasallos protegen al señor y el señor protege a sus vasallos, ¿ya? Ese vínculo es el vasallaje, ¿ya? Entonces, en ese tiempo, los guerreros no eran guerreros del reino. No todos los guerreros respondían ante el rey, no. Existían ejércitos feudales, o sea, los soldados respondían ante su señor. Por eso en Francia no había un ejército, el ejército francés, había varios ejércitos feudales. El rey tenía que buscar, ¿no? Convencer a los señores que le apoyen con sus ejércitos para poder vencer al rey de Inglaterra, al rey de donde sea, ¿no? Entonces no había un ejército estatal, profesional, nacional, como ahora existen. Muy bien. Y lo principal, el señor tenía que darle un feudo al vasallo. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Entonces el vasallaje, podemos decir que es algo así como un contrato en que ambas partes tienen obligaciones y derechos, ¿no? Frente al otro. Muy bien. Me preguntan si el vasallo también era noble. ¿Ya? Perfecto, buena pregunta, porque muchos se confunden acá. El vasallo también era noble. Así es. ¿Ya? Luego me dicen, profe, el vasallo está obligado ante su señor a cultivar su tierra, a labrar su tierra. No, los vasallos son nobles y no siembran. Ellos no trabajan la tierra. Eso lo hacen los siervos. Pero, profe, siervo y vasallo es lo mismo. No es lo mismo. El vasallo es de la nobleza. El siervo es de estamento bajo. Solo que el nombre vasallo no suena a quien está debajo, es cierto, pero está debajo del señor feudal, está debajo de otro noble, pero no está tan por debajo como con los siervos. Los siervos están más abajo. ¿Ya? Los vasallos solo protegen a su señor. Claro, solo protegen a su señor. Le deben fidelidad al señor. Así, si le jura fidelidad, pues, a una joven o a un joven, pues, eh, no vas a salir con otro, con otra, ¿no? Pues igual el vasallo te dé fidelidad a su señor. Aunque quién sabe, ¿no? No, todo esto funciona solo con varones, porque los guerreros serán los varones. Sí, la sociedad machista feudal, pues no incluía a la mujer aquí. Si le traiciona, pues comete felonía. La felonía es la traición del caballero. Lo que ha jurado, ha roto su juramento, ¿no? Y bueno, pues el Señor verá qué hace con él, ¿no? Podría, pues, condenarlo, ¿no? A la muerte, ¿no? Muy bien, pasemos. Servidumbre. Esto, la servidumbre es la relación entre uno de arriba, un señor, y los de abajo, los siervos. ¿Ya? Muy bien, esto sí ocurre entre la nobleza y el pueblo, ¿ya? A diferencia del vasallaje.
Bueno, depende, me están haciendo preguntas sobre la muerte de P. Es que no es, todo esto no es que esté regulado como ahora. Ahora tenemos un código que vale para todo el territorio nacional, de tal manera que ya se sabe, pues, cuál es la sanción. En este tiempo no ocurre eso, ¿no? No hay leyes para todo el reino. Los señores feudales, pues, imparten justicia en sus feudos y ellos verán, pues, qué hacen, ¿no? Así que es difícil responder pues algo en la época feudal, porque no había pues como ahora un ordenamiento que cubra todo pues el territorio, ¿no? Muy bien, volviendo con la servidumbre, ¿ya? A ver, esto ya lo hemos dicho, a ver. Acá tenemos un feudo, ¿ya? En este dibujo. Dibujo que viene en una pregunta de admisión, por cierto. Tenemos un castillo donde aquí está el señor feudal. ¿Ya? En este castillo, el centro del feudo. Aquí hay una aldea. ¿Allí quiénes están? Pues los siervos de la aldea. Ahí están, ¿no? Trabajando. ¿Y qué están trabajando? En este lado están trabajando sus parcelas, llamados mansos, que el Señor les ha entregado. Les ha entregado la posesión de los mansos, ¿ya? No la propiedad. La propiedad sigue siendo del señor feudal. Entonces el siervo labra en esas parcelas o mansos y lo que cosecha le pertenece al siervo. Pero como la tierra no le pertenece al siervo, los siervos están obligados a trabajar y a pagar tributos al señor feudal. ¿Ya? San Marcos nos preguntó por la principal obligación que tenían los siervos para con el señor feudal. A ver, el señor feudal tiene que comer también. ¿Ya? Entonces, acá hay una parte de su feudo que se llama reserva señorial. El señor se lo ha reservado, por eso el nombre. De tal manera que todo lo cosechado en esta reserva señorial es para que coma el señor, su familia y sus caballeros que lo acompañan en el castillo. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes van a trabajar, ya, a cultivar, a cosechar en la reserva señorial? ¿Quiénes? ¿Lo va a hacer el mismo señor feudal? ¿Va a mandar a sus vasallos a que labren? No, todos ellos son nobles y ellos dicen, eso no es trabajo de nosotros, nuestro trabajo es pelear. Si vienen enemigos, nosotros tenemos que pelear. Los que tienen que trabajar la reserva señorial y de manera gratuita son los siervos. ¿Ya? Ahí están, ¿no? ¿Y por qué lo hacen? Porque viven en la tierra que le pertenece al señor feudal. Cuando sus papás les piden que hagan algo en casa, le cobras, pues difícilmente le cobrará porque está viviendo en una propiedad que es de ellos, ¿sí? Y se sienten entonces en la libertad de pedirte que hagas cosas a cambio, ¿no? ¿Ah? Así es, trabajo de siervos, en efecto, era la agricultura, no de los nobles. Muy bien. ¿Cómo se llama ese trabajo? Se llama corvea, el trabajo gratuito de los siervos en la reserva señorial. ¿Ya? Muy bien. Como aquí, que están trabajando los siervos y el Señor pues está diciendo, no, tú haz esto, tú haz lo otro, o tal vez su vasallo. Muy bien, ellos no trabajan la tierra, ellos solamente pelean. Muy bien, recuerda, es una sociedad en la que unos pelean, unos trabajan y otros rezan. No mezclan sus actividades. Ahora, eh, el siervo tenía que pagar otros tributos. Por ejemplo, ¿no? Cada vez que utilizaba, a ver qué me preguntan, los villanos, ¿dónde quedaron? Los villanos están pues en villas fuera de los feudos, ¿ya? Como están fuera, no los hemos ubicado. Hemos ubicado a los siervos que están dentro del feudo. Como los siervos eran la mayoría, la mayor parte de los trabajadores, nos estamos centrando en los siervos. Los villanos, pues, ¿no? Son campesinos libres, como los que existen actualmente. Hoy, obviamente, hoy están preguntando, ¿no? La esclavitud está penado, está prohibido a nivel, ¿no? Internacional, ¿no? La esclavitud, ¿no? Es algo, pues, penado. No puedes esclavizar a una persona, ¿no?
Pero aún así ocurre, aún existe esclavitud. Aún hay gente que secuestra niños o mujeres y los venden como si fueran esclavos y los tienen trabajando, o hay esclavitud sexual también. Eso lamentablemente ocurre ¿no? en nuestro tiempo, ¿no? Todo pues muy escondido porque es ilegal, ¿no? Todo esto. La trata de personas. Cada vez que un siervo utilizaba pues algo del feudo, algo que le pertenece al señor feudal, debía pagar un tributo llamado banalidad. ¿Ya? En esa época la esclavitud no estaba penada. Bueno, depende, ¿no? Un esclavo, ¿ya? Mantiene su condición pues de manera hereditaria, pero no puedes esclavizar al siervo o al villano o a tu vasallo, no lo puedes esclavizar, porque esta es una condición hereditaria. El siervo sigue siendo un hombre libre, semi-libre en la práctica, ¿no? En cambio, los hijos de esclavos pues siguen siendo esclavos, ¿no? Es una cuestión hereditaria. Hoy pues a nadie podemos esclavizar, ¿no? No existe ya la condición hereditaria, ¿no? Muy bien. A ver, y había otra cosa más, la pernada. La pernada era el derecho sexual que tenía un señor feudal sobre sus siervas. Cuando una sierva se casaba, y se casaba sin saber pues que el señor tenía este derecho, si no, no lo hubiera hecho, el señor mandaba a sus guerreros, como en la imagen que saqué de la película Corazón Valiente, y se llevaban a la novia. Bueno, ya no novia, esposa ya. Pues se supone que ella debía pasar pues su noche de bodas con su esposo, otro siervo, pero no, va a ser llevada ante el señor feudal, porque la pernada le daba el derecho al señor feudal a tener relaciones con la sierva, solo una noche, la primera noche de casada de la sierva. Así que esto de la pernada o prima nocta era pues un derecho terrible, ¿no? Era una violación, pero legal, ¿ya? Un derecho del señor feudal. Imagínate hasta dónde llegaban los abusos en el sistema feudal, ¿ya? Una noche. En tiempo de la esclavitud era peor. El amo podía estar con su esclava cuando quieran, eh, pues ahora una noche nada más, ¿no? La noche en que se casaba. Pues eh, ya, ya, ok, tueros, pero la Iglesia Católica prohibía las relaciones sexuales antes del matrimonio. Se casaban jóvenes, se casaban pues castos, vírgenes, y bueno, pues la sierva perdía la virginidad con el señor feudal. Así que qué bueno que no hemos nacido en esos tiempos. Pasemos a ver, en lo político, ya vamos a acabar, las monarquías eran débiles. Los reyes no concentraron el poder. Claro, perturbador, pues, por supuesto. Lo de la pernada no existió siempre, no era algo permanente, no era un derecho que tuviera siempre el señor feudal, era algo que el rey se lo concede por tiempos, pero pues era algo perturbador en efecto cuando se daba. Muy bien, el señor feudal tiene soberanía, es decir, tiene poder sobre la gente. El señor se comporta como rey cuando no lo es. El único soberano es el rey, pero el señor feudal, como tiene la tierra, tiene sus caballeros, se comporta como rey. Y mira al rey como un igual. Le llama primus inter pares. Tú eres el primero de nosotros, pero somos iguales. Tú eres el primero porque tienes corona, tienes el título de rey, pero en otros aspectos somos iguales. La nobleza igualó a la realeza. Poliarquía. Esto significa que dentro de un reino habían varios poderes. Está el rey, pero el rey solamente tiene poder ahí donde está, en su castillo, en sus feudos,
Más allá, la gente está bajo el control de los señores feudales. Ah, y falta también otro actor, la Iglesia Católica, la institución de mayor influencia por la riqueza y el poder político que tenía. Ah, la Iglesia tenía gran riqueza, tenía feudos, era el más grande señor feudal, ya que poseía feudos en toda Europa y cobraba pues una serie de tributos, como por acá lo decimos, los diezmos. Cobraban el 10% de toda producción agrícola o de todo ingreso económico que los católicos tenían. O también las primicias, que era la entrega de las primeras crías del ganado o las primeras cosechas pues, de las tierras. Y así tenemos una iglesia católica fuerte también, que junto con la nobleza feudal dominaron pues en esta Europa medieval. ¿Ya? Y para justificar todo este sistema, se desarrolló una doctrina filosófica que llamamos la escolástica. Aquí destacamos a Tomás de Aquino. Este hombre trató de unir la razón, la filosofía aristotélica, a la doctrina católica. ¿Ya? Por ejemplo, utiliza la lógica de Aristóteles para argumentar la existencia de Dios, como cuando dice que si todo tiene una causa, existió una causa primera. Esa causa primera es Dios. Y así trata de argumentar, pues, de probar la existencia de Dios utilizando no solo la fe, sino también la razón, con la lógica de Aristóteles. Muy bien, muchachos, ya la hora nos ha ganado, así que no vamos a quedar por aquí. Claro, Aquino, Tomás de Aquino era escritor, su obra principal es la Suma Teológica. En filosofía, pues van a hablarnos sobre estos autores. Bien, muchachos, entonces ya no hay tiempo, son las 10:02, nos vemos la próxima semana, cuídense.